Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendice, porque hemos venido a recibir bendición a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu, el cual desea hablarnos el día de hoy a nuestro corazón, con el propósito de que nuestra vida sea transformada. Por eso es que vamos a darle seguimiento al tema de la vez pasada. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. El tema tiene como título Transformación por medio de la renovación. Segunda parte. Dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted desea caminar en la buena voluntad de Dios? ¿Qué le parece si oramos para que Dios renueve nuestro entendimiento y lo podamos hacer? Padre, y te damos gracias, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros en esta tarde, hablando a nuestro corazón, revelándonos esta palabra para que podamos ponerla por obra, para que nuestro entendimiento sea renovado, para que nos demos cuenta, Señor, lo que tú nos has concedido a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias, porque tú nos llevarás a vivir en victoria, porque tú nos llevarás a vivir en plenitud, porque tú nos revelas que somos tus hijos y que nos amas y que somos llamados, Señor, a heredar la vida eterna. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabía usted que la Biblia es el instrumento por medio del cual aprendemos la voluntad de Dios? La palabra de Dios, preciosa y única. Pero para que la voluntad de Dios la podamos percibir como buena, agradable y perfecta, necesitamos como base la revelación de lo que el Espíritu Santo nos dice a través de este pasaje, donde hay dos cosas principalmente que debemos de hacer usted y yo. En primer lugar, estar dispuestos a no conformarnos a este siglo. ¿Se acuerda que lo estudiamos hace 15 días? Esto es, a no tomar la forma de los valores, las costumbres, las tradiciones, los gustos, las modas que este siglo o esta sociedad o este mundo representa. Y en segundo lugar, Dios nos está pidiendo que renovemos nuestro entendimiento. Si usted y yo no nos conformamos a este mundo y permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, entonces vamos a vivir una verdadera transformación en nuestra vida. Porque si estamos aquí es para ser transformados por Dios. Creo que todos anhelamos que Cristo sea formado en nosotros y que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque de eso se trata la vida en Cristo, de un cambio de vida, de una transformación profunda. Hoy vamos a estudiar esta segunda parte para lograr esta transformación al renovar el espíritu de nuestro entendimiento. El entendimiento es la capacidad del alma que nos permite conocer, comprender, razonar, juzgar, comparar, inducir o deducir la realidad de las cosas. Hablar del entendimiento es hablar de nuestra mente. ¿Cómo está su mente, hermano? ¿Cómo está su entendimiento? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que se están desarrollando en ella? Porque lo que pensemos tendrá una repercusión directa en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros hábitos. Solemos percibir nuestro entorno a través de los sentidos. Eso significa que a través de la vista, a través del oído, del tacto, del gusto, del olfato, percibimos nuestro entorno, que envía información a nuestra mente, la cual procesa y que produce en nosotros una respuesta, un estímulo.
desarrollamos pensamientos, desarrollamos sentimientos que mueven nuestra voluntad a través de lo que perciben nuestros sentidos. Si llega su esposo con un ramo de flores, usted lo ve y es movida a tener pensamientos de: mi amor, tesoro, ¿cuánto me amas? Y su voluntad es movida a darle un abrazo y un besote, ¿sí o no? Pero si no le manda flores, piensa todo lo que ahorita está pensando. Y desarrolla sentimientos que a lo mejor no son muy gratos. De manera que lo que pensamos somos y actuamos. Y si tenemos una mente sana, vamos a tener entonces una vida sana. Una mente sana permitirá que sus juicios y sus percepciones también lo sean. Una mente ordenada tendrá una mejor comprensión de las reglas y del orden que Dios establece en la vida. Meditemos en esto. Pero si la mente está dañada, si nuestra mente está corrompida conforme a los valores de este siglo, seguramente sus juicios y sus razonamientos no serán certeros, porque sus valores estarán corrompidos. Por ejemplo, uno no puede pensar en hacer el bien o en vivir en santidad si para mí esos valores no significan nada. Si en mi mente esos valores no representan algo importante. Yo no podré vivir en una fidelidad conyugal si no alcanzo a distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque voy a terminar llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque mi mente está corrompida. O no podré abandonar una vida de corrupción profesional. Porque a lo mejor en mi mente se desarrolla el concepto, pues es que el que no es tranza no avanza. Porque en mí no existen los valores de integridad y de honestidad. No puedo funcionar en base a algo que no existe en mí. Nuestro entendimiento o nuestra mente, nos damos cuenta que tiene que ser renovado para que aprendamos a pensar y después a actuar de la forma correcta. Pero en ocasiones esto se complica, porque ¿sabía usted que es en nuestra mente el principal campo de batalla que tenemos cuando nos enfrentamos al enemigo? Es en nuestra mente donde el enemigo tratará de influenciarnos, de sembrar en nosotros dardos de fuego, pensamientos, ideas, sentimientos que controlen nuestra voluntad o que nos empujen a hacer cosas que no convienen. Es ahí donde el enemigo nos ataca primero. Trata de seducir nuestros sentidos, siembra pensamientos o ideas no convenientes, afecta nuestra comprensión de las cosas, nos induce a que emitamos juicios equivocados, nos estimula a que actuemos de forma contraria a la voluntad de Dios, siembra en nosotros discordias y malas intenciones. Enójate, no te dejes. ¿Ya viste? Mira, se están riendo de ti. Desquítate. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Cómo el enemigo está como león rugiente buscando tratar de afectar nuestra vida? ¿Y cómo puede afirmar esto, hermano Jorge? No solamente por la experiencia, sino por lo que nos muestra la Escritura. Porque fue lo mismo que vivió Jesús. Sabía que Él fue tentado en todo, a semejanza nuestra, pero Él salió con victoria. Dice en Mateo 4, del 1 al 11, acompáñenme por favor. Vamos a aprender de su ejemplo, para que usted y yo podamos también librar esta batalla y salir con victoria. Mateo 4 del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ahí está la acción, ahí están los dardos, ahí están los pensamientos, las ideas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo conocía la necesidad de hambre
que tenía Jesús. El enemigo conoce nuestras necesidades y muchas veces va a tratar de utilizarlas para afectarnos, para que usted y yo hagamos o digamos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale la palabra de Dios? De su boca. La palabra sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Note la acción del enemigo, le puso. En ocasiones el enemigo nos pone en condiciones o en circunstancias para hacernos caer. Versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró. Ahí podemos ver cómo trataba de seducir el sentido de la vista en Jesús. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo, nuevamente sembrando ideas y pensamientos: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Puede imaginarse esta escena? Estando Jesús en el desierto de Judea, vino el enemigo a tentarlo. Empezó Jesús a librar una batalla en su interior, en sus pensamientos, en su mente, en escuchar las palabras, las ideas, los mensajes que el enemigo trataba de sembrar en su corazón, o en escuchar la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado usted y yo en esa situación? En una lucha entre hacer el bien o hacer el mal. El enemigo siempre tratará de sembrar en nuestras mentes ideas como: di, échate, haz esto o aquello, póstrate, piensa, siente, cree esto o aquello. Y la forma de hacerlo es seduciendo nuestros sentidos, engañando nuestras percepciones o poniéndonos en situaciones vulnerables, porque Él conoce nuestros puntos débiles. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha terminado por hacer algo que usted ya no quería hacer? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces ha dicho cosas de las cuales se arrepiente y hubiera preferido jamás decirlas? ¿Le ha pasado? ¿O soy yo el único pecador aquí? ¿Cuántas veces ha desarrollado ideas o pensamientos que no puede controlar y deshacerse de ellos? Fíjese, algunos. ¿Cuántas veces ha creído cosas que resultaron falsas? Usted pensaba: pues es que mi marido no me quiere. Uy, está enamoradísimo de usted. Pero el enemigo le siembra: no te quiere, no te quiere. ¿Cuántas veces ha cambiado su comportamiento hacia una persona a la que antes estimaba y que ahora pareciera que no puede ver ni en pintura? ¿Le ha pasado? El mundo y el enemigo tratarán de trastornar y corromper nuestra mente para que la realidad de Dios no se manifieste en nuestra vida, para que nuestra vida no cambie y de esta forma usted y yo no podamos vivir en bendición, en plenitud y en libertad, para que no caminemos en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El enemigo y el mundo constantemente buscarán hacernos caer para que tomemos la forma de ellos. Es por eso que al darnos cuenta de su actuar en nosotros, pues debemos de tomar la decisión de renovar el espíritu de nuestro entendimiento para librar esta batalla con éxito. ¿Qué podemos hacer, hermano Jorge, ante tal embate del enemigo? Renovar nuestro entendimiento. Dígale a su hermano:
renueva tu entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo renovar el entendimiento? Porque eso es lo que sugiere el apóstol Pablo. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar es restaurar o hacer nuevas todas las cosas. Es restaurar lo que estaba viejo o lo que se ha dañado. Si nuestra mente está dañada, los conceptos, los principios, las ideas por medio de las cuales opera la mente, hay que renovarla, hay que sustituirlos, quitar lo viejo para que Dios establezca algo nuevo en nosotros. Y entonces usted y yo seremos nuevas criaturas. Las cosas viejas habrán pasado y aquí todas van a empezar a ser nuevas en nosotros. Renovar es hacer que algo recupere la fuerza o la energía. Renovar viene del griego anakainosis, que significa hacer nuevas las cosas. Vamos a ver la vida de un varón cuya mente tuvo que ser renovada. Podemos aprender de su ejemplo. Posiblemente podemos identificarnos con él. Vamos a hablar de Moisés. Acompáñeme a Éxodo 2 del 11 al 12, por favor. Éxodo 2 del 11 al 12. Moisés es una de las figuras principales del Antiguo Testamento, pero para poder ser usado por Dios, para que él pudiera andar en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, él tuvo que ser renovado por completo. Y esa renovación inició en sus pensamientos. Vamos a ver en Éxodo 2 del 11 al 12 cómo pensaba Moisés, cómo actuaba. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Nota cómo Moisés en su juventud no tenía una mente renovada? ¿Se imagina usted actuando como Moisés? Uno diría, ¿y ese es Moisés, el gran varón de Dios que sacó a Israel de Egipto, que hablaba con el Señor cara a cara y que tenía un espíritu manso? ¿Era el más manso de toda la tierra? Pues sí, pero antes de ser transformado por Dios, él se manifestaba de esta forma. Moisés se dejaba llevar por sus emociones, por sus sentimientos, tomaba malas decisiones, decisiones que traían consecuencias terribles en su vida y en la vida de los que se cruzaban en su camino, porque ya ve que se echó al egipcio y lo mató. Actuaba en su propia sabiduría y prudencia. Seguramente él emitió juicio: voy a hacer justicia, voy a ayudar a mi hermano. Pero dice la Escritura que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo no nos sirve para tomar buenas decisiones. Jamás vamos a hacer lo correcto con base a la sabiduría de este mundo. Necesitamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Moisés buscaba las soluciones en base a sus fuerzas. Y conforme a su propio estándar de justicia, él buscó hacer justicia por mano propia y planeó el asesinato del egipcio. Porque dice la Escritura que abrió sus sentidos y miró que no hubiese nadie. Y dijo, este es el momento, y actuó y lo mató. Si continuamos leyendo en Éxodo 2 del 13 al 15, Éxodo 2 del 13 al 15, dice la palabra de Dios: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Imagínese, Moisés se convirtió en un fugitivo. Todas las cosas que hacemos en obscuridad siempre saldrán a la luz. Y los hechos de Moisés salieron a la luz, se dieron a conocer. Moisés tenía una mente obscura. Él veía la paja en el ojo ajeno, pero era incapaz de ver la viga en su propio ojo. Moisés veía cómo se violentaban los derechos de los hebreos, pero él no pudo ver que violentó los derechos del egipcio al matarlo. ¿Lo percibe? Podemos ver que los pensamientos de destrucción y muerte suelen presentarse en una mente no renovada. Pensamientos de destrucción. Me voy a vengar, me voy a desquitar, voy a destruir aquello, no me voy a dejar. Podemos ver que una mente no renovada juzga, pero no le agrada ser juzgado o confrontado. Una mente entenebrecida huirá de sus responsabilidades y no enfrentará las consecuencias de sus acciones, sino que buscará huir por sus temores engendrados. Y fue lo que hizo Moisés. Él huyó en vez de hacerle frente a sus acciones. Más adelante, cuando Dios se revela a Moisés, le encomienda sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en ese diálogo se hizo patente el tipo de mente que tenía Moisés. Leamos ahora en Éxodo 3 del 10 al 12. Éxodo 3 del 10 al 12. Donde Dios le está hablando y le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Imagínense, ahí estaba Dios tratando de utilizar a Moisés. Moisés, yo te quiero utilizar. Tú vas a ser un instrumento en mis manos. Yo te amo. Tú eres mi especial tesoro. ¿Sabes? Van a salir palabras de vida a través de tus labios. Vas a ser un instrumento tan poderoso que el pueblo de Israel va a ser puesto en libertad. Pero Moisés no podía recibir las palabras de Dios, porque él tenía otra verdad en su mente. Él no tenía una mente renovada. Él estaba hundido en los pensamientos de: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Yo quién soy? Yo soy una cucaracha. Yo no sirvo para nada. Yo no puedo salir adelante. De veras, mira, no puedo. Posiblemente Moisés sufría trastornos de personalidad, porque no sabía si era hebreo o si era egipcio o si era un nómada del desierto. No sabía si era hijo de la hija del faraón o hijo de una esclava hebrea o un asesino o un cobarde o una persona que estaba destinado a vivir sin pena y sin gloria. Él no había descubierto quién era. Una mente no renovada nos impide ver el potencial que Dios ve en nosotros. ¿Sabe que Dios no nos ve como nos vemos nosotros? ¿Cómo se ve usted, hermano? Se ha parado delante de un espejo y ¿qué ve? ¿Le da gloria a Dios? ¿Está chulo de precioso? Una mente no renovada nos impide creerle a Dios, a su voz y a su llamado. Dios mismo puede estarnos hablando, y si yo no tengo la mente renovada, sus palabras no pueden cambiar mi vida. Estoy imposibilitado en heredar sus promesas, en heredar sus bendiciones,
¿Cuántas veces Dios le ha hablado y le ha dicho: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma? Y usted dice: ay, Señor, ¿de veras me quieres bendecir? ¿De veras me vas a ayudar a salir de esta? ¿De veritas? Y nos cuesta trabajo recibir su verdad. Una mente no renovada tiende a llevarnos a una vida de condenación y de culpa, porque no hemos podido recibir el perdón de Dios, porque el mensaje de la cruz nos parece inalcanzable. El hecho de que Cristo murió por nosotros y perdonó nuestros pecados, y que Él sufrió nuestro castigo en nuestra paz, y por su llaga hemos sido todos nosotros sanados. Ese es el mensaje de Jesús, y eso debe de ser una verdad en nosotros. Pero a veces ahí andamos sufriendo, condenándonos, pensando que somos un bueno para nada, sin darnos cuenta que Jesucristo no vino al mundo a condenar, sino a salvarnos, a producir vida en nosotros. Eso era lo que le estaba sucediendo a Moisés. En Éxodo 4:1, Moisés continúa diciéndole a Dios: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Dios. Cuando una mente no está renovada, ¿podrá Dios mismo hablarle y estar ahí mostrando sus maravillas? Y uno no poder ver la gloria de Dios, no recibirla en su vida. Una mente no renovada se descalifica a sí mismo y verá una realidad distorsionada a su alrededor. Normalmente las cosas que perciba no van a ser las correctas, porque todo lo verá mal en función a esa mente corrupta. En Éxodo 4, del 10 al 15, continuamos leyendo, por favor. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios le respondió, en su afán de ayudarle y renovarlo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Dios se enojó contra Moisés, porque no entendía, ¿verdad?, ¿qué había en su mente? Necedad. Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El Señor tuvo mucha paciencia con Moisés, ¿verdad?, como la tiene con todos nosotros. Podemos ver en este pasaje que una mente no renovada te lleva a declarar lo que crees ser y lo que no eres para el Señor. Una mente no renovada da más valor a las incapacidades personales que a lo que Dios puede hacer a través de uno. Una mente no renovada no puede ver en los retos o en los problemas una oportunidad de crecimiento. Moisés estaba siendo llamado por Dios. ¡Qué oportunidad tan grande! ¿Iba a ser fácil? No. ¿Iba a requerir compromiso? Sí, al 100%. Obediencia al extremo. ¿Penalidades? Posiblemente. Pero no las quería vivir Moisés. En vez de ver la oportunidad, veía el conflicto. Una mente no renovada se desanima fácilmente ante la adversidad y ante los retos de la vida. Una mente no renovada podrá siempre poner pretextos para no hacer las cosas. Una mente no renovada deja ir sus bendiciones para que otros las hereden. Porque al final Dios utiliza a quien quiera utilizar. Y Dios va a hacer las cosas con nosotros o sin nosotros.
Ay, hermano, ok, me queda claro que necesito renovar mi entendimiento. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque todas esas luchas están luego dentro de mí. Pues en primer lugar, a través de la palabra de Dios. Acompáñeme a Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice aquí la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta bendita palabra que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Es la palabra que puede renovar nuestro entendimiento. Es la palabra que Dios utiliza para transformar nuestra vida. Cuando el escritor de Hebreos enunció este pasaje en el versículo 12, él estaba diciendo que la palabra de Dios es la que puede producir vida y que actúa con poder transformador en nosotros, porque penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Quién puede llegar hasta ahí? Nadie. Trabajando en lo más íntimo de nosotros, nos ayuda a discernir, esto es, a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Examina la palabra de Dios nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nos ayuda a dejar en claro si estos son buenos o no son buenos, a través de la palabra. Qué importante es leer la palabra, porque entonces la palabra es el parámetro por medio del cual yo debo de medir o filtrar mis pensamientos. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es fuego y martillo. Mire, acompáñeme a Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, versículo 29, donde dice la Escritura: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Verdad que a veces, en ocasiones, pareciera que tenemos una piedra aquí en la mente? Y tiene que venir la palabra como martillo para desmoronar los conceptos, las ideas, los argumentos que se van gestando en nosotros. La palabra de Dios actúa en el creyente. Dice que es fuego purificador. En 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo exalta la palabra diciendo que es poder de Dios para salvación. 1 Corintios 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Por medio de la palabra Dios hizo el universo entero. Eso dice en Hebreos 12. Por fe entendemos que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y la palabra produjo, dio vida, nos da vida a nosotros cuando la recibimos. Qué importante es llenarnos de la palabra de Dios. Sin embargo, podemos leer aquí en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Esto es, a los que no creen en ella, a los que no la reciben como una verdad en su vida, les es locura y no lleva fruto en sus vidas o en sus corazones. Hermano, o sea que puede haber personas que lean la palabra, que conozcan la palabra y que su vida no sea transformada, que su mente no sea renovada. Sí. ¿Y en qué consiste? Porque yo tengo años compartiéndole a mi esposo
y le hablo de Cristo. Y lo único que he logrado es que él me diga, acuérdate que la Biblia dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Eso sí, lo comprende, pero no comprende el que tenga que arrepentirse, el que tenga que entregarle su corazón a Cristo, el que tenga que renunciar a sus malas obras. ¿Por qué pareciera que en unos actúa la palabra y en otros no? Y no es que la palabra falle, la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él la cree. Aquí lo que pasa es que no hay un corazón arrepentido, no hay un corazón que se convierta al Señor. Mire, vamos a ver algunos ejemplos. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Vamos a ver la historia de un maestro de la ley, alguien que conocía la palabra. Se llamaba Nicodemo. Dice en Juan 3 del 1 al 10, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Conocía las Sagradas Escrituras, sí o no? Sí. Conocía la palabra de Dios, es más, la enseñaba. Pero la palabra de Dios en él no llevaba fruto. ¿Por qué? Porque él no había nacido de nuevo. Por eso es que Jesucristo le decía, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas ser transformado tan radicalmente que es como si naciera un nuevo hombre en ti. Lo que necesitas, Nicodemo, es una metamorfosis, morir a tu viejo yo para que surja un nuevo Nicodemo. Y entonces verás la gloria de Dios. Jesucristo le enseñaba a la gente diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo se disciernen? A través del Espíritu. ¿Cómo se reciben? A través del Espíritu. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida en aquel que las recibe por fe. Pero la misma palabra, como vimos, es una espada de dos filos, que en ocasiones, en vez de producir vida, produce muerte en aquel que no la recibe con fe, en aquel que no se convierte al Señor. Y podemos nosotros estar leyendo la palabra y llenarnos de un conocimiento que envanece y no nos lleva a una aplicación que edifica. El apóstol Pablo lo escribió a la iglesia de los Corintios en 2 de Corintios 3, versículo 6, diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra por sí misma mata. ¿Qué es lo que produce cambios o renovación en nosotros? Cuando viene el Espíritu Santo y toma esa palabra y la hace rema en nuestra vida. Más adelante continúa diciendo en 2 de Corintios 3, del 14 al 17, pero el entendimiento de ellos se embotó,
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cómo se quita ese velo? Por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuándo? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La clave está en convertirnos al Señor. En ese momento, la palabra de Dios, cuando la leemos, va a empezar a sustituir la mentira del mundo, para que usted y yo empecemos a funcionar correctamente. Mientras en usted y en mí no haya el deseo de un cambio de vida, un arrepentirnos de nuestros pecados, yo puedo estar leyendo la palabra y no va a estar llevando fruto en mí. Por 3 años yo le he comentado a usted, hermano, yo estuve congregándome en la iglesia y recibía los mensajes y entraban por aquí y salían por aquí. El enemigo arrebataba la semilla que Dios quería sembrar en mi corazón. ¿Cuándo empezó a tener acción en mi vida? Cuando reconocí mi necesidad y me arrepentí de mis pecados. En ese momento hubo una conversión en mí. Me puse en las manos de Dios con la posibilidad de ser transformado. Y cada vez que yo leía la palabra, le he platicado que al principio, las primeras 2 semanas que yo leía la escritura, me la vivía llorando. Yo estaba leyendo y yo llorando. Y me la vivía, llore y llore y llore. Llegó el momento en que yo le decía a Dios, cada vez que yo lea la Biblia voy a llorar. Es que esto es desgastante. Ahora comprendo que Dios estaba limpiándome, porque el Espíritu Santo tomaba esa palabra y me redarguía. Es que tú hiciste esto, es que tú fallaste en aquello, es que tú tienes que cambiar esto, es que tú tienes que pedirle perdón a tal persona. Y yo llorando, ay, sí es cierto, sí es cierto. Y leía, el Espíritu Santo actuaba en mí a través de su palabra y me motivaba a una acción y a un cambio. Y me acercaba a la gente para ponerme a cuentas con ellas. Y mi vida empezó a cambiar. Ese es el proceso que Dios desea que usted y yo vivamos. Que haya una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra que toma el Espíritu Santo y que la revela a nuestra vida. De ahí la importancia de llenarnos del Espíritu Santo. Y darnos cuenta que solamente cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, esa palabra penetra hasta las coyunturas de nuestra alma y de nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra, transforma nuestra vida. Mire, acompáñeme a Efesios 6 del 10 al 17. Efesios 6 del 10 al 17. Este pasaje lo conocemos como la armadura de Dios. Así una descripción de la armadura de Dios. Comentamos que en la mente es el lugar principal de nuestras batallas, donde el enemigo tratará de sembrar pensamientos, ideas, intenciones, sentimientos y engaños. Pero cuando el Espíritu Santo usa la palabra en nosotros, estaremos preparados para enfrentar esa batalla y librarla correctamente. Mire, Efesios 6 del 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando damos un vistazo a la armadura de Dios, comprendemos que es una armadura espiritual que nos permite librar batallas espirituales. Ese problema que tiene usted con su cónyuge, con sus hijos, con el jefe en el trabajo, con algún prójimo, con algún hermano en Cristo, no es una batalla contra carne y sangre, es una batalla espiritual. Y se ha de librar espiritualmente. Y yo tengo que renovar mi entendimiento para funcionar diferente y saber que yo no la traigo en contra de mi hermano. Yo la traigo en contra del enemigo. Pero tengo que renovar mi entendimiento. Esta batalla espiritual, uno la libra a través del Espíritu Santo que actúa en nosotros. A través de la acción del Espíritu Santo en conjunto con la palabra de Dios. Porque podemos ver que toda la armadura de Dios está relacionada con la palabra. Dice ahí, por ejemplo, ceñidos los lomos con la verdad. Jesucristo dijo en una ocasión: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo me voy a ceñir los lomos con la verdad. Voy a vivir, voy a actuar a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dice en segundo lugar, vestidos con la coraza de justicia. Cuando yo pongo por obra la palabra de Dios, cuando yo actúo con base a la palabra, mis obras van a ser justas, van a ser rectas. Y va a ser como un vestido mis acciones, como una coraza de obras justas. Porque pongo por obra, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? La palabra de Dios. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los fuegos del maligno. Y usted y yo sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese escudo de la fe se hace más fuerte y más grande conforme más nos llenemos de la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es una protección aquí en la cabeza. El yelmo de la salvación. Tener esa certeza, esa convicción de que Cristo me ha hecho libre. Y de que a través de su sangre yo soy salvo. Dios ha perdonado mis pecados y el maligno ya no puede acusarme delante de Dios. Es una verdad con la cual yo debo de operar. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza la palabra para actuar en nosotros, para cortar, para quitar aquello que sobra, las obras de la carne, ¿verdad? En pocas palabras, este pasaje nos muestra que solamente la palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros cuando el Espíritu Santo viene a utilizarla, cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo va a estar presente en nuestras vidas cuando nosotros nos rindamos a Él, cuando nosotros le busquemos con todo nuestro corazón, cuando nosotros verdaderamente busquemos ser transformados y nos convirtamos a Dios con todo nuestro corazón. En ese momento, entonces va a venir una verdadera transformación en nuestras vidas. Si volvemos al ejemplo de cuando Jesús fue tentado por el diablo, acompáñenme nuevamente a Mateo 3, del 16 al 17. Podemos ver cómo Jesús pudo librar esa batalla en el área de su mente y vencer, porque el Espíritu Santo estaba con él.
Ahora, para mí esto es una figura muy hermosa porque aparece el Espíritu Santo y aparece Jesús, que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Y cómo en combinación le hacen frente a las acechanzas del maligno. Usted y yo podemos aprender de eso. Dice en Mateo 3 del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Meditemos en esto. Él, el verbo de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. La palabra hecha carne fue lleno del Espíritu Santo. Y si volvemos a leer en Mateo 4, del 1 al 11, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, fíjese cómo Jesús se defendió. Escrito está. ¿Con qué se está defendiendo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta las mentiras del diablo. El diablo le quiso decir: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiso sembrar esas ideas, esos pensamientos. ¿Jesús con qué se defendió? Aquí en su mente, con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es llenarnos de la palabra. Qué importante es saturar nuestra mente con la verdad de Dios para que podamos actuar, para que el Espíritu Santo tenga material en nosotros y actúe esa armadura de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Puede notar cómo aún el enemigo conoce la Escritura? Nada más que él no ama a Dios, él no está rendido a Dios, de tal forma que la palabra en su boca es una palabra inútil, es una palabra que no da fruto. El enemigo tiende a torcer las Escrituras. El enemigo tiende a sacar los pasajes de contexto. El enemigo trata inclusive de utilizar la Escritura, si usted y yo no la conocemos, en nuestra contra. Pero mire cómo le contesta Jesús. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Sale la verdad de la palabra en el poder del Espíritu Santo para hacerle frente al maligno. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo pudo defenderse Jesús? Con la palabra. Una palabra que Él leyó, que Él recibió en su corazón. Una palabra que no estaba nada más aquí en su mente, que no era un simple conocimiento, era una verdad y por medio de la cual actuaba y vivía. Una palabra que fue un escudo a su mente contra los dardos de fuego, que fue una coraza, fue un yelmo, para que él pudiera mantenerse firme, firme. Jesucristo tenía una mente renovada, una mente renovada. Dios está esperando que usted y yo aprendamos el ejemplo de Jesús y que busquemos llenarnos de la palabra y llenarnos del Espíritu Santo que le da vida. Y entonces
Si volvemos al pasaje base de este estudio en Romanos 12:2, podremos vivir una transformación. Como dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una transformación, esto es, un cambio profundo. La palabra transformación en este pasaje en griego es metamorfo, que significa metamorfosis, cambiar de forma profundamente. Si hablamos en términos de zoología, se dice que la metamorfosis es el conjunto de cambios biológicos que experimentan ciertos animales durante su desarrollo para manifestar su aspecto y funcionamiento de vida definitivos. Por ejemplo, una oruga se convierte más adelante ¿en qué? En mariposa. Un renacuajo, ¿en qué se convierte? En rana. Ahorita nosotros, ¿en qué proceso de transformación estaremos? ¿Qué tanto nos ha renovado Dios el espíritu de nuestro entendimiento? ¿Qué tanto estamos parando los conceptos, las ideas, los engaños de este mundo del maligno en nuestra mente? ¿Qué tipo de mente tendremos? ¿Qué tan renovada estará? ¿Seremos oruguitas y renacuajitos? ¿O seremos ya mariposas? ¿Verdad? Dios desea cambiar nuestra vida, y este cambio es a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra que el Espíritu Santo utiliza y revela a nuestra vida. A veces me imagino que es la palabra como ese pan que requiere un poco de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo, para que entonces cobre forma en nosotros. Último pasaje, donde nos muestra la intención de Dios de transformar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Acompáñenme a 1 Samuel 10 del 6 al 7. 1 Samuel 10 del 6 al 7. El profeta Samuel le anuncia a Saúl acerca del cambio que tendría su vida. Y este es el cambio que Dios quiere para todos nosotros. Dice: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Revisando este versículo 6 en otras 4 versiones, dice al final: y serás cambiado en otro hombre, en la Biblia de las Américas. En la Nueva Traducción Viviente dice: y serás transformado en una persona diferente. En la Nueva Versión Internacional comenta: y serás una nueva persona. Y en la traducción en lenguaje actual dice: tu vida cambiará por completo. Cuando somos renovados, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, Dios desea hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Está a nuestro alcance tener una vida nueva, pero necesitamos darle la oportunidad a que el Espíritu Santo actúe a través de su palabra en nosotros. Yo le voy a invitar a que cierre la Biblia, por favor, y póngase de pie. Vamos a orar. Si usted lee la Biblia, pero no hay un deseo genuino de cambio, de que Dios transforme su corazón, pues toda esa palabra no llevará fruto en usted. Pero si nos convertimos a Dios de todo corazón, si creemos en su poder y en su presencia, si creemos en su palabra y en su mensaje, si creemos en que el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, en ese momento cada palabra que leamos
cada palabra de Dios irá renovando nuestro entendimiento y producirá cambios, transformaciones radicales, profundas en nosotros. Y entonces usted podrá percibir que está creciendo verdaderamente. Podrá percibir que su vida cambia. Porque los valores, porque los conceptos con los cuales usted estará funcionando serán los de Dios. Porque habrá podido desechar de su mente todo aquello que lo único que nos lleva es a la derrota y al fracaso, a la muerte y a la destrucción, por los valores de Dios y sus principios. Yo le voy a invitar a que ponga su mano ahí en su cabeza y ore por sus pensamientos. Entréguele su mente al Señor. Pídale tener la mente de Cristo. Pidámosle que el Señor renueve nuestro entendimiento a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Padre Celestial, y venimos delante de ti a pedirte que tú renueves nuestra mente, a que tú transformes nuestra vida, que verdaderamente, Señor, cada palabra que leamos, cada palabra que escudriñemos, cada palabra que salga de tu boca pueda ser como ese fuego purificador, como ese martillo que quebranta la roca, como esa espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que utilices toda esta palabra para transformar nuestras vidas. Que esta palabra sea nuestro escudo, que esta palabra sea nuestro yelmo, sea nuestra coraza, sea nuestro apresto, sea nuestra espada para defendernos, para mantenernos firmes contra cualquier acechanza del maligno. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves. No permitas que nuestros sentidos sean engañados. No permitas, Padre, que vivamos en una realidad diferente a la tuya. Permite que en el nombre de Jesús nuestro entendimiento pueda ser renovado por completo. Ve haciendo ese proceso, Señor, en nosotros. Te damos la autorización para que tú actúes en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque veremos el fruto de esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, querido hermano, la paz de Dios sea con usted. Dios le bendice. Vamos a vivir una vida transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento. La paz de Dios.